Romanos 5 del 12 al 21. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la obediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, aquí muestra el Señor que el primero que pecó fue Adán. El pecado viene de Adán. Y como resultado de ese pecado, el pecado existió antes de darse la ley. La ley fue dada por causa del pecado para que los hombres sepan qué es pecado. Y esto se evidencia en que después de Adán todos mueren, aún los que no pecan de la manera en que pecó Adán. Y como consecuencia de todo esto, Dios da el castigo a la humanidad, pero también provee la salvación para todos. Son comparaciones que Dios nos da aquí con respecto a Adán y con respecto a Cristo. Entonces ya éramos pecadores antes de que existiera la ley. La ley no fue introducida para hacernos pecadores ni para salvarnos de nuestros pecados. Fue introducida para darle al ser humano mayor conciencia del pecado. De esta manera nos lleva a Jesucristo, nos lleva a ese segundo hombre que fue Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos. Segundo Adán, cuando el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia a través de Cristo. Y por un solo justo, todos son justificados. Por un solo justo, todos son justificados. Por la victoria de uno sobre la muerte, todos son hechos vencedores. Entonces, ¿quién nos puede decir que nos salvamos por obras? Nosotros no nos salvamos por obras. Nosotros nos salvamos porque Jesucristo nos salvó. Jesucristo nos rescató. Porque la gracia de Cristo Jesús es ilimitada. Porque por fe, por esperanza en Él es que nosotros somos salvos, porque Él nos salvó. Si nosotros nos arrepentimos y Él que pone esa fe en nuestro corazón, nosotros nos rendimos a Él, nosotros somos salvos. Es la única manera. Entonces, la ley no puede salvarnos, pero puede guiarnos a vivir como a Dios le agrada. Si nosotros ponemos toda nuestra fe en el Señor Jesucristo, y creemos que Él es el Hijo de Dios, que dio su vida por nuestros pecados, seremos salvos. Y de esta manera vamos a agradar a Dios, a corresponderlo y a obedecer su
palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tú eres Dios Todopoderoso, que mandaste a tu Hijo para salvarnos, ser santos, apartados para ti, para considerarnos hijos tuyos, y por tu gracia, Señor Jesucristo, es que nosotros tenemos esa fe en nuestro corazón. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso que nos ha dado vida y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.